Good morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el planeta acaba de comenzar la edición número 103, si no me equivoco, de este noticiero de viernes. Hoy 5 de mayo y ya la fuerza les acompañó, estamos celebrando el famoso 5 de mayo mexicano seguramente, así que le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes para comenzar una nueva jornada de Noti, del Noticero, ¿sí? Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar acompañando para hablar de toda la actualidad de Argentina y el mundo. No soy yo quien les va a informar, tenemos un equipo de especialistas, pero cuando digo equipo no solo es de columnistas, especialistas y referentes en distintos temas que vamos a compartir esta mañana, sino que también del otro lado del mostrador tenemos un gran equipo hoy ampliado, así que le damos la bienvenida oficialmente a Javier Aliceri en la asistencia de producción, así que le damos la bienvenida del equipo de Nahuel. Guarda que Nahuel a mí me trata mal, así que vos tratá de defenderme, ¿sí? Cuando Nahuel me mira, vos fíjate que me mira fijo, como ahí, ¿ves? Así, ahí parate adelante y decís, no, con Diego no, por favor. Así que, Javier, dame una mano en eso. Por supuesto, lo nombré a Nahuel Isela, es el productor general del Noti, ¿sí? El espíritu andante de este Noti de cada viernes. Pero no está solo, a su lado también está el operador técnico Julián Gómez. Hoy muy bien acompañado como la otra vez también. Yo ya te avisé la otra vez que no me iba a acordar el nombre, así que hice el esfuerzo ahora dije, no me voy a acordar. Así que lo digo al aire, me equivoco. Bueno, prosopagnosia es esta problemática de no retenés nombres. Así que pido las disculpas del caso. Muy bien. De quien sí me acuerdo en este momento, porque está ahí manejando redes y comunidades, de Victoria Duclos Sibuet, también para conformar todo ese team multitudinario y de calidad que está del otro lado del vidrio. De este, como dije recién, Diego, y además vamos a tener participaciones de lujo, ¿sí? En instantes tendremos la palabra de Alejandro Nava. Esperamos que se conecte justamente para hablar de la actualidad económica del país. Hay muchas noticias, sí, que conversar con ustedes, pero también tenemos un multitudinario, como dije, y calidad de contenidos, porque vamos a contar con la palabra de Pablo Velázquez también, con nuestro semanario de Derechos Humanos. Sí, tendremos la participación de José Tripodero con toda la actualidad del baloncesto de la NBA. Hoy se va a picar porque estamos en etapa de definiciones y, como decimos todos los viernes, uno de los Knicks, el otro de Miami. Bueno, ahora se están enfrentando y vamos a debatir justamente al respecto de los playoffs. También tendremos la palabra de Carmen Fernández, ¿sí? Con las noticias en clave de género. Tendremos una entrevista, luego detallaremos, ¿sí? Para hablar de actualidad también, en lo que refiere a salud y también a política. Tendremos la palabra de Romina García con la agenda cultural de cada semana. Y por supuesto, Karen Abayay con las noticias de medio ambiente. Y finalizamos esta jornada con Mateo Álvarez, ¿sí? Para hablar de la redonda, ¿sí? Un país futbolero como nuestro no puede no tener su momento de deportes. Así que vamos a hacer algún cambio de lugar. Seguramente metemos algún contenido. ¿Esperamos? ¿Se está conectando? Un poquito. Ah, claro, porque es fácil decir. Espera un poquito que yo sigo hablando. Bueno, ¿sabes qué? Voy a despuntar el vicio de entrada hoy. Como ustedes saben, a mí todos los viernes me gusta contarles cómo está el clima en todo el país. Y encuentro el momento para hacerlo, me parece que este es más que propicio. Así que, sin perder más tiempo, les voy a contar que hoy el clima en toda la Argentina va a ser de la siguiente manera, ¿sí? En Bahía Blanca tenemos 14 grados y está soleado. En Bariloche, mirá cómo está Bariloche, 5 grados la temperatura, fresquito. Acá en Buenos Aires, 17 grados la temperatura y nublado. De hecho, hay pronósticos que dicen que a la noche se va a largar a llover. Tipo 21 horas puede que se largue la lluvia, ¿sí? En Salta, en la ciudad de Salta, 12 grados y está nublado. En Comodoro Rivadavia, 15 grados la temperatura. En Concordia está lloviendo, 19 grados la temperatura. También está lloviendo en Corrientes, ¿sí? 17 grados. En Córdoba, también hay agua, 14 grados de temperatura. Y en Formosa, preguntarás, en Formosa también, 17 grados y lluvias. En La Plata, 17 grados y bastante nublado, ¿sí? En La Rioja, 15 grados la temperatura. En Mar del Plata, soleado, pero 14 grados, está fresquito. En Mendoza, un grado menos, 13 grados la temperatura y soleado. En Neuquén, 11 grados de temperatura, ¿sí? Con sol. En Paraná, como dije antes, en Paraná está lloviendo, 17 grados de temperatura. Lo mismo que en Posadas, 20 grados y con lluvias. También cae agua en Resistencia, pero además sumemos tormentas eléctricas. 17 grados y tormentas eléctricas, como decía, en Resistencia en el Chaco. En Rosario, 16 grados la temperatura y también lluvia.
En Río Cuarto, 14 grados. En Río Gallegos, 11 grados la temperatura. En San Juan, 12 grados y soleado. San Luis, 15 grados y algo nublado. En San Miguel de Tucumán, 15 grados, también un poquito nublado. Hay algunas nubes. A diferencia de San Rafael, en la provincia de Mendoza, 12 grados y mucho sol. En San Salvador de Jujuy, 12 grados y puras nubes. Olvídense de ver el sol hoy en Jujuy. En Santa Fe, 17 grados y lluvias. En Santa Rosa, 13 grados soleado. En Santiago del Estero, 16 grados con agua cayendo, con lluvias. En Trelew, 11 grados la temperatura. Y en Ushuaia, 11 grados y algo nublado, ¿sí? Sale el sol, se oculta. Como la semana cuando aparece el señor Alejandro Nava, a quien ya tenemos para hablar de la economía de a pie. Estiré tanto que lo que iba a ser un buñuelo podrá ser una pizza, Ale. Buenos días a la oyentada del noticiero. Sí, una pizza rellena para mí, por favor. En Será, estos tiempos nunca viene mal para el viernes a la noche sí, una pizza rellena. sí, podríamos ir y pidió fugaceta. Y pidió fugaceta rellena. Me sale muy bien la fugaceta rellena. Después te paso la receta. Nunca me vas a hacer. Es fácil ¿Cómo? así, es fácil así. Bueno, no perdamos más tiempo, no hablemos de No pizza, perdemos más tiempo. porque además empieza a generar hambre. Sí, Y si hablamos de economía y hambre, me parece que nos vamos a terrenos más oscuros. Y me diste el puntapié justo como para que te cuente que esta semana aparecieron datos de indicadores de pobreza, justamente, de calidad de vida en los hogares del segundo semestre, datos actualizados al segundo semestre del año 2022. Y esta publicación un poco nos muestra cuál es la calidad de vida de los hogares. Quiero decir, cuando hablamos de fenómenos de la pobreza, decimos el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza y un poco más del 10%, exactamente alrededor de un 10%, está en una línea de indigencia. Bueno, ¿qué estamos diciendo con estos datos? ¿Qué significa? ¿En qué repercute? ¿Qué le pasa a las personas que viven en hogares pobres o indigentes con esta situación? Por ejemplo, ¿cuál es el acceso a la salud? ¿Cuál es el acceso a los bienes y servicios que nosotros muchas veces hablamos acá sobre el aumento de tarifas y nos preocupa que aumenten las tarifas? Pero ¿qué pasa con las personas que ni siquiera tienen acceso a ese servicio? Bueno, para que tengamos un pantallazo, me pareció bueno conocer cuál es el estado de situación hoy, actualizado, repito, al segundo semestre del 2022. La situación a hoy no pudo haber mejorado. En el mejor de los casos se mantiene más o menos igual. Eso lo vamos a saber recién en el segundo semestre de este año. Pero para que tengamos una idea de cuál es el estado de situación. Por ejemplo, si hablamos de vivienda, en los hogares, primero hagamos este primer pantallazo. Sí. 40% de la población bajo la línea de la pobreza. ¿Sí? Solamente el 60% de las personas pueden considerarse no pobres, es decir, 6 de cada 10 personas a nivel nacional, y esto en promedio. Bajo la línea de la pobreza, Sí. pero que no llegan a ser indigentes, 30% de la población. Esto es 3 de cada 10 personas. ¿Qué pasa en estos hogares? Bueno, el acceso, ¿sí?, a los 3 servicios esenciales, que es agua corriente, gas y desagües cloacales, solamente se da en 1 de cada 3 hogares. 1 de cada 3 hogares pobres solamente tiene acceso a los 3 servicios: agua corriente, gas y desagüe cloacal. Sí, la cifra, más allá de la estadística, el porcentaje, digamos, se vuelve más contundente y más notoria. Decimos 3 de cada 10, bueno, medio que ahí no graficamos tanto, pero cuando decimos 1 de cada 3, ahí es donde realmente se encienden las alarmas para el común denominador de decir, a ver, de cada 3 hogares, 1 no tiene acceso mínimo a algo que es un derecho
y que nos iguala también, justamente cuando hablamos de igualdad y de derechos, no es ni más ni menos que esto como elemental, como básico. No, discúlpame, quizá me expresé mal. En realidad, 2 de cada 3 no tienen Peor acceso. aún Uno todavía. de, ca- uno de cada tres solamente tiene acceso a los 3 servicios al mismo tiempo. Pero 2 de cada 3 le falta alguno de los 3 servicios esenciales que antes mencioné. Bueno, O peor sea, aún de lo que... Peor es aún. aún peor, es aún peor. Por eso quería corregirte, porque la situación es realmente desesperante. Eso en hogares pobres. En hogares no pobres, es decir, en hogares indigentes, eh, la situación es aún más dramática. 1 de cada 4 hogares tiene acceso a los 3 servicios. Y en lo que mejor, digamos, está el acceso a los servicios, tanto en hogares pobres, indigentes y no pobres, es en el acceso a la red de agua corriente. La verdad es que allí no hay, no hay imposibilidad de acceso a la red de agua corriente. Pero un tema preocupante es el tema de los desagües cloacales. En hogares no pobres, ¿sí? Sí. 3 de cada 4 hogares tienen desagües cloacales. 3 de cada 4. Pero en hogares indigentes, 1 de cada 2 no tiene acceso a desagües cloacales. Y esto es gravísimo porque hoy se decretó la salida finalmente de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud lo acaba de decretar, de la pandemia de COVID, pero la incidencia que tiene el tema de los desagües cloacales en la salud de las personas es muy importante. Se transmiten un montón de enfermedades infectocontagiosas por no tener la red de desagües cloacales correcta. Y esta situación en hogares indigentes se ve aún más agravada porque tenemos déficit alimentario, déficit en el acceso a la cobertura de medicina prepaga o a la cobertura de salud, y además tenemos déficit en un elemento esencial, un servicio esencial, que es el desagüe de las aguas servidas, que genera y es foco de muchas enfermedades. Digamos, esto, ¿por qué me gusta o me interesa particularmente comentarlo? Porque, digamos, estamos en un año electoral y, salvo raras excepciones, estamos viendo que las propuestas de los candidatos giran en torno a la información financiera, Sí. al precio del dólar, a la dolarización de la economía. Cuando se refieren al tema tarifas de lo único, o de servicios esenciales como luz, gas, servicios cloacales no escuché a nadie que mencionara algo, salvo un candidato a intendente creo que en Tafí Viejo, en Tucumán, que mencionó el tema de la importancia de los desagües cloacales, justamente en hogares indigentes. Pero después no he visto nadie que se preocupara por estos temas que realmente hacen a la calidad de vida de las personas. Y para cerrar con esta encuesta que me pareció bastante, no esclarecedora, no me reveló nada nuevo, pero sí puso en blanco sobre oscuro cuál es la situación actual. Cobertura médica. La cobertura médica en los hogares no pobres, ¿sí?, es de el 70%. Todos tienen, casi todos, toda esa población tiene acceso o a una obra social o a una empresa de medicina prepaga. Pero ya en los hogares pobres, esa proporción del 70% se reduce al 30%. Y prácticamente un 30%, es decir, en partes iguales se reduce, un 30% solo tiene acceso al sistema público. Y en los hogares indigentes, esta situación es aún peor. Estamos hablando del 60%. Una inmensa mayoría de personas indigentes y pobres
solamente tienen acceso a el sistema público, con todo lo que esto conlleva. No quiero decir que el sistema público de salud sea malo, lo que digo es insuficiente, no daría abasto, más en una situación como la que vimos de pandemia, en la que cuando se necesitó de la asistencia de la salud pública, los sistemas se vieron rápidamente saturados en una situación de pandemia. Bueno, la saturación también se da cuando no estamos en una situación de pandemia y cuando tenemos estos índices de pobreza en donde la red de hospitales públicos y el sistema público de salud se encuentra en una situación crítica porque tiene que atender a prácticamente el 40% de la población que está en una situación de pobreza o indigencia. Esto me hace pensar también en qué le exigimos a los candidatos cuando hablan de recortes o de baja del gasto público. Tengamos presente estas cuestiones para saber a lo que nos estamos enfrentando cuando tenemos que votar en las urnas. Tal cual. Sí, termina, Ale, y te quería mencionar algo. Esto era un poco lo que quería salir un poquitito del tema del dólar, de la dolarización. Sí. Quería mostrar otras cuestiones que son importantes, que no he visto. Fondo Monetario Internacional es otro de los temas que surgen. Si uno tuviera que hacer un listado de 3 temas que han estado en la agenda económica y de los candidatos, ha sido inflación, cotización del dólar y dolarización y Fondo Monetario Internacional. Después, de temas relativos a pobreza, únicamente para atacar o criticar a la situación del gobierno actual. Y en cuanto a inversiones en estos aspectos, en aspectos sanitarios y en aspectos de la calidad de vida de los habitantes, no he escuchado ninguna propuesta. También esto habla de la decadencia de toda la clase política en general, tanto los que se mencionan como outsiders o nuevas figuras, como de quienes tal vez ya tienen una trayectoria dentro de la política. Tal cual. Bueno, Ale, para despedirte me quedo con esa idea que podemos seguir conversando porque ya estamos dentro del terreno de la campaña electoral, en este momento de las presidenciables, pero de las precandidaturas justamente de cara a las PASO, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y justamente todo se refiere al aspecto económico, financiero, el dólar, ¿sí? FMI, quién paga la deuda, etcétera, etcétera. Y estos datos son contundentes y abrumadores como para que movamos el foquito un poquito del enfoque justamente del objetivo y hablemos de verdad de todos los problemas que tenemos dentro del territorio nacional. Así que quedará abierta la puerta para seguir debatiéndolo. En este momento ya tenemos del otro lado a Pablo Velázquez, así que no sé si querés decir algo, porque el otro día me gustó cómo presentaste a José Tripodero. Bueno, ¿qué le voy a decir? Pablo Velázquez. Hay, no sé, grandes periodistas en el mundo. Chiche Helblum, por ejemplo. No, ya empezaste mal. Carlos Pañi. Peor. Con cada nombre que tires, yo voy a decir peor. Mejor nos quedamos con Pablo. Velázquez es 10 veces mejor. Sin lugar a dudas. Y hasta me animaría a decir que mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias, tira nombre y yo te voy a decir que no. O sea, el que queda mal soy yo. No, está bien. Está bien. Son opiniones. Mira, si me tengo que inmolar por Pablo Velázquez, lo hago. Ya está del otro lado conectado. Si me tengo que inmolar por Pablo, lo hago. Yo te digo, ninguno le lustra los zapatos a Pablo. De los que mencioné, ninguno le lustra los zapatos a Pablo Velázquez. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle qué calzado tiene justamente, porque ya está del otro lado en línea conectado. Obviamente te agradecemos, Ale Nava, por el encuentro de cada semana para hablar de economía en distintos aspectos. Te esperamos el viernes que viene, por supuesto. Allí estaré el viernes que viene. Muy bien. Y ahora sí le damos paso a Pablo Velázquez con el Semanario de Derechos Humanos. Y obviamente lo primero que hay que preguntar, ¿sí? Información de último momento.
es qué calzado tiene Pablo y cuánto calza también. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Em, Bien, 45 es mi calzado. No le pregunté a Pani si de casualidad le pinta lustrarme los zapatos, pero lo voy a tener en cuenta igual. Gracias por la presentación. Eh, No, y no, hablando un poco, bueno, también, sí. no, está bien, que no quería ahondar, pero algunos de los que por ahí se puedan llegar a nombrar de periodistas tienen más pinta de tener borcegos que otra cosa. No, eso seguro, de eso sí de sobra. Se ve que te lo dan cuando en algunas escuelas de periodismo te dan el título y también te dan los borseos. Tal cual. Eh, Vamos a comenzar, si te parece, porque bueno, estaba escuchando lo que hablaba Ale sobre, bueno, los temas, puntualmente, los temas financieros que se están hablando mucho en la campaña, temas relacionados a la economía. Si hay un tema del que no se habla casi nunca en una campaña electoral es la temática de derechos humanos, y sin embargo está presente casi en todos los aspectos, incluso no solo ahora, sino también en años anteriores o incluso en décadas anteriores, y con esto tiene que ver el primer tema que vamos a traer, y es que hace unos días el juzgado de garantías número 3 de Lomas de Zamora, está a cargo de Gustavo Alberto Gaig, ordenó habilitar la instancia de juicio por la verdad en torno a un homicidio, el homicidio de Alejandro Rodríguez Cernadas, quien fue ejecutado por el policía bonaerense José Gustavo Di Giulio a mediados de junio de 1986. Esta decisión surgió luego de una presentación que se hizo por parte de la viuda de la víctima, de Nancy Noemí Saavedra, que, bueno, en su carácter de particular damnificado, pidió el desarchivo de la causa y la realización de una investigación objetiva, imparcial, veraz y expedita con el objetivo de desmontar la versión policial mediante la cual el único imputado fue sobreseído 4 años después, en 1990. El hecho investigado ocurrió durante, como decíamos, durante la noche del 12 de junio del 86, luego de que un vecino llamara a la policía, a una comisaría, mejor dicho, de Lanús, para noticiar sobre una persona que estaba, bueno, merodeando un inmueble abandonado. Al rato llegaron al lugar 3 efectivos, entre ellos el agente Di Giulio, quien dijo luego en su declaración ante el juez que se defendió con disparos disuasorios, ante el presunto ataque con arma de fuego que habría realizado el sospechoso. Un ataque que por supuesto no fue cierto, como en muchos otros casos, sobre todo posteriores. Sin embargo, desde un primer momento la familia aportó pruebas contundentes para desmontar esta versión policial y establecer que en realidad se trataba de un asesinato brutal y sin que la víctima además pudiera defenderse. De forma habitual y periódica, Alejandro Rodríguez Cernadas se dirigía a la casa en cuestión, ya que era propiedad de su padre y este vivía en Neuquén. Aquella noche se dirigió al inmueble como muchas otras veces y como olvidó la llave de entrada, intentó acceder por un acceso lateral desde el patio. Por ese motivo, el vecino que llamó a la policía no lo reconoció y pensó que se trataba de alguien con intenciones de robar o de ocupar la casa. Todavía resta confirmar la fecha en la que se va a llevar a cabo el proceso de juicio por la verdad, que bueno, tiene un carácter más reparatorio o de reconocimiento al menos de una vulneración de derechos, porque a pesar de haber pasado 37 años, casi 37 años, que todavía exista la posibilidad de que se pueda hacer justicia con un caso que se presumía cerrado y que además ya había sido juzgado de forma errática por la justicia en su momento, sería la verdad muy importante para la lucha contra la violencia policial y también para visibilizar casos que ocurrieron hace bastante tiempo atrás, sobre todo en los primeros años de la recuperación democrática, donde todavía seguía sigue operando al día de hoy, pero donde todavía estaba como muy fuerte la estructura represiva de las fuerzas policiales que fueron grandes colaboradoras también del genocidio y de la represión durante 1976 y 1983. Y así como hablamos también de causas anteriores y de causas de varios años que todavía siguen presentes y siguen abiertas, esta semana se realizó una movilización hacia el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de la ciudad de La Plata para exigir la libertad de Jorge Daniel López. ¿Quién es Jorge Daniel López? Bueno, el 22 de abril de 2021 a las 7:15 de la mañana, Jorge se estaba yendo a trabajar y la policía lo para en la vereda de su domicilio.
todos los policías, en ese caso, estaban vestidos de civil, estaban diciéndole a quienes estaban en el domicilio que tenían una orden de allanamiento, ingresaron al domicilio, se ponen un chaleco que decía DDI, identificado como la Dirección de Investigaciones de La Plata, le sacan el celular a todos los presentes y quien está a cargo del operativo le pide a la esposa, que es quien tiene el diálogo con los policías, que le muestren la casa y precisamente la habitación de Jorge. Uno de los oficiales, estamos relatando igual todo lo que es la declaración de la esposa de Jorge López, que es el relato de lo que sucedió durante esa mañana, también para que podamos tomar dimensión de cómo de un día para el otro puede cambiar absolutamente la vida de alguien a través de un procedimiento policial. Uno de los oficiales, ya estando dentro del domicilio, les pidió que les muestren la casa y pidió que nos llevaran a las habitaciones, porque había varias y que le indiquen cuál era la habitación de Jorge, ya que había 2 habitaciones en la planta baja. En el comedor no encontraron nada, no revisaron nada tampoco. En la cocina no revisaron nada, en el lavadero no revisaron nada. No revisaron ningún otro sitio de la casa, tampoco la habitación de la madre de López, que también estaba en la planta baja. Cuando ingresaron a la habitación de López, que comparte con su pareja, uno de los oficiales se va hacia afuera, mientras otro policía revisa una mesa de luz que estaba en la pieza. Abrió uno de los cajones y al no encontrar nada empezó a revisar un placar en la habitación. Estaba también el testigo de la actuación. Esto es importante aclararlo porque también contaba el operativo con el correspondiente testigo para poder justificar de alguna forma o atestiguar que todo el procedimiento se está realizando a derecho. Y también, bueno, este tenía la orden de allanamiento en la mano. En un momento, la esposa de López comentó que se dio cuenta que el policía que se había ido afuera estaba de pronto al lado de la mesa que estaban revisando primero, la mesa de luz que tienen en la habitación, y vio que sacó de su mano sacó su mano de la mesa dejando un reloj de color verde. Como las víctimas se dieron cuenta de que los agentes estaban plantando evidencia, los amenazaron para firmar la conformidad con el allanamiento, insinuando que les podían hacer un desastre en la casa, ya estando adentro de ella y por supuesto con una orden de allanamiento, si no firmaban, e incluso metiendo a los hijos de la pareja que estaban en ese momento en la parte de arriba de la casa, o sea, utilizando todos los recursos para amenazarlos y para tratar de amedrentarlos y que acepten la conformidad con un procedimiento que ya de por sí estaba completamente viciado de nulidad. Desde entonces Jorge Daniel López está preso y es una víctima más de las famosas causas armadas por las fuerzas de seguridad y por parte de la justicia. Y es y esto es realmente asombroso, pero es muy fácil armar una causa por parte de la policía. Realmente nadie está exento de este modus operandi, y por lo general hay ciertos patrones que se repiten y en muchos casos persiguen fines económicos. No hay ningún límite para esto, ya lo hemos mencionado algunas veces, pero bueno, las cajas chicas de las comisarías bonaerenses, sobre todo del conurbano, se nutre de múltiples industrias ilegales por las cuales brindan protección y soporte, como puede ser la trata de personas, las mesas de juego clandestino, el tráfico de autopartes, el narcomenudeo en los barrios y también en este caso el armado de causas contra civiles en la búsqueda de el pago de exorbitantes fianzas para que puedan las personas que son víctimas de estas causas que puedan recuperar la libertad o en el peor de los casos mantenerlos detenidos por un tiempo completamente prolongado en una comisaría, algo que por cierto también es ilegal y es una violación de los derechos humanos. Si bien hay muchas víctimas de este mecanismo, hay una muy conocida que hasta tuvo su propia película, se trata de Fernando Carrera, protagonista de la masacre de Pompeya, sí, ocurrida en el año 2005 y por la cual hoy está en libertad, pero en su momento y por todo el entramado de complicidades entre miembros de la justicia y de la policía bonaerense fue condenado a 30 años de prisión siendo inocente de un operativo completamente desmedido que estaba buscando al responsable de un robo o a un presunto responsable de un robo y como se pudo ver en ese caso al menos no importaba quién fuera, sino que el operativo policial al menos tenga un resultado positivo, que sea una persona detenida y que finalmente fue condenada. Eso fue lo que se buscó en su momento y que hizo falta que haya o que exista una película para revertir un fallo, para que el mismo llegue a la Corte Suprema, para que se revisen cuestiones probatorias que debieron ser revisadas en todas las instancias judiciales y la verdad es que no se tuvieron en cuenta. Y así como Fernando Carrera y como Jorge Daniel López, hay muchas víctimas de armado de causas
muchas de ellas también, como no pueden estar detenidas en una comisaría, por esto que mencionábamos antes, de que no están habilitadas las comisarías para el alojamiento, también son derivadas a unidades penitenciarias, lo cual termina colaborando también y alimentando el mecanismo de la sobrepoblación carcelaria, por supuesto en condiciones completamente deplorables, inhumanas y sin ningún tipo de protección de los derechos. Vamos a cerrar, Diego, si te parece, con algunas noticias que tienen que ver con cuestiones muy, muy, muy breves, que tienen que ver con los genocidas que caminan con nosotros y los genocidas que no caminan con nosotros por la calle, porque, por ejemplo, esta semana el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín rechazó concederle la prisión domiciliaria al represor Marcelo Cinto Cortó, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 personas que participaron en la contraofensiva de Montoneros, y la misma decisión tomó el Tribunal 2 de la Ciudad de Buenos Aires respecto a Gerardo Arraez y Juan Carlos Avena, condenados por crímenes en los centros clandestinos de detención y tortura del Club Atlético, el Banco y el Olimpo, y actualmente están cumpliendo condena en la unidad número 37 de Ezeiza. Pero así como hubo revocatorias, también el Tribunal Oral número 5 de la Ciudad de Buenos Aires aprobó que el represor Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo, en este caso, pueda salir de la cárcel domingo de por medio para gozar, bueno, de salidas transitorias. Así que seguimos teniendo al día de hoy genocidas caminando entre nosotros por las calles. Muy bien, Pablo. Si no recuerdo mal, es The Ratty Horror Show, el film que habla de la historia de carreras. Exactamente. Del año 2000, bueno, no recuerdo el año, no quiero dar una imprecisión, pero sí del caso que ocurrió en febrero del año 2005. Bien, Pablo, la verdad que eso me quedo también con la idea de cómo en un momento, en un día puede cambiar el resto de nuestras vidas y justamente es algo de lo que relatás siempre semana a semana con el Semanario de Derechos Humanos. También una vez que cambian estas vidas, bueno, buscar al menos un poco de justicia, ¿sí? Que, bueno, escasea parece. Así es, exactamente. Y bueno, que por supuesto, como mencionábamos antes, nunca es algo que esté en tapete, nunca está en debate. Por supuesto que no lo es en años que no son electorales, mucho menos lo es en un año donde se tiene que elegir presidente, donde se tienen que elegir proyectos de país. No suelen ser tenidos en cuenta, no suele haber ni siquiera, casi no existen en la mayoría de las plataformas tampoco este tipo de cuestiones o políticas que aborden el cumplimiento de los derechos humanos por parte y el rol del Estado en los mismos, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, a mí me llega todas las semanas, pero tal vez hay alguien acá del otro lado del vidrio, aquí alguien que esté escuchando y viendo que no se suscribió a Fin de un Mundo. Bueno, si no se suscribieron a Fin de un Mundo, lo primero que tienen que saber es que Fin de un Mundo es un newsletter, es un boletín semanal que reúne noticias relacionadas con derechos humanos, violencia policial, temáticas de hábitat y acceso a la vivienda y ambiente. Y si se quieren suscribir al mismo, el cual es gratuito, pueden comenzar por seguirme en @phb_ok, que es mi cuenta de Instagram, y ahí van a poder, por supuesto, contar con el acceso para poder suscribirse cuanto antes, y lo reciben todos los miércoles. Muy bien, y también pueden colaborar justamente para que pueda seguir ejerciendo este periodismo que escasea. Sí, si lo desean, sí, si no, lo vamos a seguir haciendo de alguna forma. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias como todas las semanas por el Semanario de Derechos Humanos, así que nos volveremos a encontrar seguramente el próximo viernes. Muchas gracias y saludo a todo el equipo, muchas gracias. Muy bien, nosotros ya nos pasamos de tiempo. ¿Todavía no me miraste mal porque se sumó Javier y querés quedar bien o ya me estabas mirando mal y no me di cuenta nunca, Nahue? Dice Javier, sí, ya estaba mirando mal. Nos pasamos de tiempo, así que rápidamente nos vamos a ir al primer flash informativo de esta jornada. Música para levantar la mañana de viernes, ¿sí? Y antes quiero recordar que tenemos un WhatsApp de la radio, vías de contacto a través del Instagram, de Twitter, de las demás redes, ¿sí? Como por ejemplo José, Lea, ¿sí? Gonzalo y Angie también que están del otro lado. Y Maru. Muy bien, ¿bien? ¿Ven? Uno hacía el esfuerzo, pero después termina funcionando esta cabeza. Tal cual. No saben lo que estuve maquinando, pensando y recordando. Así que para descansar ahora, merecido descanso, un par de minutitos, flash informativo, música y ya volvemos con muchísimo más Noticero.
Plata en la calle. El gobierno acelera la salida del nuevo billete de 2.000 pesos por la inflación. El Banco Central anunció que estaba previsto que comenzara a circular a mediados de año, pero podría adelantarse para finales de mayo. Sin provincia, ni ciudad, ni nación. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció que se baja de la carrera presidencial y de esa manera allanó el camino para una interna entre los dos candidatos del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Tarjeta a favor. La ciudad devolverá 11.000 millones de pesos del impuesto a las compras con tarjetas de crédito. Se trata de los importes cobrados desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo porteño contra el gobierno nacional por la quita de fondos coparticipables. Calculan que en promedio serán cerca de 3.200 pesos por tarjeta. Llegó la tercera. Napoli se consagró campeón 33 años después del último scudetto conseguido con Diego Armando Maradona como líder. El equipo de Luciano Spalletti empató 1-1 ante Udinese y es el nuevo campeón de la Serie A italiana. Patrón del bien. Patronato le ganó 4-1 a Melgar y sumó sus primeros 3 puntos en el grupo H de la Copa Conmebol Libertadores. Racing igualó 1-1 con Flamengo. Por la Sudamericana, Gimnasia y Esgrima La Plata perdió 2-0 con Goiás y Defensa y Justicia goleó 4-1 a Peñarol.